¿Cómo están, queridas alumnas y queridos alumnos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy día vamos a estudiar la función inversa, ¿ya? Entonces la función inversa, su notación, ¿cierto? Va a ser f a la menos 1 de x, ¿ya? F a la menos 1 por sí sola representa la función inversa, ¿ya? Vamos a tener que f a la menos 1, ¿cierto? Va a ser la función inversa. ¿Ya? La función inversa es tal, ¿cierto? Que si tenemos una composición de funciones, es decir, si tenemos f compuesta con su inversa de x, simplemente va a ser x. ¿Ya? Es decir, f de f a la menos 1 de x, que es la definición de función compuesta, ¿cierto? La f con la f a la menos 1 se anulan entre sí y me queda solamente la x. Y es lo mismo que si tuviéramos, ¿cierto? F a la menos 1 compuesta con f de x. Ya, según la función compuesta, que fue lo último que vimos, sería lo mismo que tener f a la menos 1 de f de x. Pero ocurre lo mismo, f a la menos 1 con la función se anulan y me queda solamente la x. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, para que una función tenga inversa, la función tiene que ser inyectiva. No quiero entrar en el campo de demostrar que una función es inyectiva porque los voy a complicar. Siempre que les pido una función inversa, ¿cierto? Vamos a asumir que la función es inyectiva. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra la función inversa? La función inversa se encuentra usando un método que ustedes ya conocen. ¿Ya? Fíjense. Por ejemplo, supongamos que tengo la función f de x igual 2x más 6 y viene a encontrar su inversa. Encuentre f a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Tomamos 2x más 6 y lo igualamos ahí. Exactamente el mismo procedimiento que ustedes hicieron para encontrar el recorrido de una función. ¿Ya? Entonces fíjense, voy a despejar la x. 2x va a ser igual a y menos 6 y luego el 2 pasa dividiendo, ¿cierto? Y vamos a tener que x va a ser igual a y menos 6 partido 2. ¿Ya? Y menos 6 partido 2, ¿cierto? El 6 pasaría restando y luego el 2 pasa dividiendo. Divide a la expresión completa o a cada uno, como ustedes quieran. ¿Ya? ¿Ya? Lo divide a los dos, no a uno solo, a los dos. ¿Estamos? Entonces, ¿cierto? Esta expresión resultante que ustedes utilizaban para encontrar el recorrido de una función, ¿ya? Esta expresión resultante es la inversa. ¿Y cómo encuentro la inversa? Yo digo, f a la menos 1 de x va a ser igual a, cambio la y por x. X menos 6 partido por 2. Ya encontré la inversa. Ya, ahí encontré la inversa. Veamos otro ejemplo. Ya, veamos otro ejemplo. Supongamos ahora, en nuestro ejemplo 2, ¿cierto? Que f de x es igual a 3 menos 4x, ¿ya? Todo eso partido por 7. Esa es mi función. Y viene a encontrar la inversa. Ya viene a encontrar la inversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Tomamos la expresión 3, la función 3 menos 4x partido 7 y lo igualamos ahí. Y vamos a despejar la x. Primero aquí, ¿cierto? Como todo esto está atrapado por ese 7 como denominador, el 7 pasaría multiplicando. Esto es de todo, pues. 7 pasa multiplicando, entonces me va a quedar 3 menos 4x igual a 7y. ¿Ya? Tengo que despejar la x, entonces voy a tomar este 3 y lo voy a pasar restando. Me va a quedar que menos 4x es igual a 7y menos 3. Como está negativo acá, ¿cierto? No puede estar negativa la variable, porque estoy despejando x. Voy a amplificar por menos 1. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Y ahora, mire, puse un 7, nada que ver. Por menos, más, más 3. Después me dicen que me equivoco con los videos, ya. Más 3, ¿cierto? Cambio solamente el signo. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Y ahora el 4 pasaría dividiendo. Ojo que pasa dividiendo la expresión completa. Menos 7y más 3, todo eso partido 4, ¿cierto? Ya, entonces ya encontré la inversa. ¿Cuál es la inversa? F a la menos 1 de x
Y escribo esto mismo, pero en vez de escribirlo con y, lo escribo con x. Menos 7x más 3 partido 4. O bien, ¿cierto? Lo que es lo mismo, escribir 3 menos 7x partido 4. Son equivalentes las dos. ¿Estamos? Ahí encontré la función inversa. La función inversa va a depender mucho, ¿cierto? De nuestra expresión, de nuestra función original. ¿Ya? Supongamos ahora que nuestra función original, ¿cierto? En el ejemplo 3, ahora va a ser f de x igual a 2x menos 7 partido por x más 5. Y me piden encontrar la inversa. ¿Ya? Me piden encontrar la inversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos 2x menos 7 partido x más 5 y lo igualo a y. Tomo el x más 5 y lo paso multiplicando. Entonces me va a quedar que 2x menos 7 va a ser igual a y por x más 5. Multiplico acá, ¿cierto? 2x menos 7 va a ser igual a y por x, xy, y por 5, 5y. ¿Ya? Voy a juntar todo lo que tiene x al lado izquierdo y todo lo que está sin x al lado derecho. Por lo tanto, voy a tomar el xy y lo voy a pasar a la izquierda y este menos 7 lo voy a pasar a la derecha. De esa forma, a la izquierda me quedan todos los términos que tienen x, sería 2x menos xy. Y a la derecha me quedan todos los términos que están sin x, que sería el 5y. Y ese menos 7 que pasaría, ¿cierto? Sumando. ¿Ya? Una vez que hice eso, voy a factorizar por x. X factor de 2 menos y, ¿cierto? Factoricé por x, lo saqué. Igual a 5y más 7. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? El 2 menos y lo paso dividiendo. X va a ser igual a 5y más 7 partido por 2 menos y. Eso quiere decir eso que mi función inversa va a ser igual. Cambio toda la y por x. 5x más 7 partido 2 menos x. Esa sería la inversa. ¿Ya? Esa sería la inversa. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que hace la función inversa? Vamos a usar el primer ejemplo. ¿Ya? En el primer ejemplo, ¿cierto? Teníamos que la función original era 2x más 6. Y teníamos que la inversa, ¿cierto? Y teníamos que la inversa es x menos 6 partido 2. ¿Ya? Fíjense. Supongamos que x vale un valor cualquiera. Ya, un valor cualquiera. Supongamos que el x vale 10. ¿Ya? Entonces voy a evaluar esta función en 10. Voy a encontrar f de 10. Sería 2 por 10 más 6, ¿cierto? Primero multiplico 20 y luego lo sumo 6. 26. ¿Ya? Entonces, la función, ¿cierto? Tomó el x que valía 10 y lo transformó en un y que valía 26. ¿Estamos? Entonces tengo el ordenado 10,26. ¿Ya? Fíjense, ¿qué hace la función inversa? La función inversa, ahora vayan con, fíjense, f a la menos 1 de 26. ¿Ya? La función inversa debiera darme como resultado 10. Porque entre sí se anulan. Entonces, fíjense, sería igual a 26 menos 6 partido 2. 26 menos 6 es 20 partido 2. Y 20 partido 2 es 10. ¿Se dan cuenta? La función inversa lo que hace es transformar el y en x. Y la función original, ¿cierto? Me transformaba en x en y. ¿Ya? ¿Cuándo lo usamos? Cuando ustedes resuelven ecuaciones. Cuando ustedes resuelven ecuaciones, ¿cierto? Aplican siempre la función inversa. Cuando dicen el que está sumando pasa restando. El que está restando pasa sumando. El que está multiplicando pasa dividiendo. El que está dividiendo pasa multiplicando. Cuando raíz cuadrada elevado a 2. Cuando está elevado a 2, saco raíz cuadrada. Está aplicando puras funciones inversas. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora fíjense, si yo buscara f compuesta con f a la menos 1 de x, fíjense lo que ocurre. ¿Ya? Esto es lo mismo que tener f
de f a la menos 1 de x, ¿cierto? F a la menos 1 de x es x menos 6 partido 2, entonces lo reemplazo. X menos 6 partido por 2. Entonces en vez de escribir f a la menos 1 de x, escribo la expresión x menos 6 partido por 2. Ya ahora le aplico la función f a esta expresión. ¿Qué hace la función f? Multiplica por 2 y le suma 6. Entonces sería 2 por x menos 6 partido por 2. Ya a esto le tengo que sumar 6. El 2 se va. Me quedaría x menos 6 más 6. X. Es decir, cuando hago una composición de una función con su inversa, me va a quedar siempre x. ¿Estamos? Ya, espero que les haya quedado claro. Les voy a dejar una guía cortita, de tal forma que me la pueden entregar a más tardar mañana y se vayan a más tardar el viernes, ¿cierto? Y que se puedan ir de vacaciones o tomarse semana de receso tranquilo, ¿cierto? Sin quedar con tareas pendientes. ¿Ya? ¿Estamos? La función inversa, lo que más se hace es encontrar funciones inversas y evaluar, ¿ya? Estamos, eso es lo que les voy a pedir. Ya, chiquillos, los dejo, que estén súper bien, cuídense harto, un abrazo y descansen. Si no, nos voy a ver en probabilidad estadística el viernes, ¿ya? Descansen, que estén bien, chao, chao.